Nunca imaginé que una tarde cualquiera se convertiría en uno de los momentos más desafiantes de toda mi vida. Todo comenzó con un dolor extraño en el abdomen, un malestar que al principio quise ignorar. Pensé que era otro episodio de gastritis, algo que ya me había pasado antes, y lo asocié rápidamente a un pimentón de una pizza que me había comido el día anterior. Pero a veces el cuerpo tiene formas inesperadas de advertirnos que algo no está bien. Y yo, en ese momento, no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar una de las pruebas más grandes de toda mi vida. El dolor no cedía. Por más que intentara distraerme, se hacía más fuerte. Todo comenzó alrededor del mediodía mientras estaba en el colegio. Recuerdo que incluso llegué a pensar en ir a nadar, como lo hacía siempre, creyendo que un Dolex y un poco de agua aliviarían el malestar. Agradezco de no haberlo hecho, porque no sabía que en mi interior algo más grave estaba pasando. La intensidad del dolor se volvió insoportable, así que le pedí a mi mamá que me llevara de inmediato a la clínica. Apenas llegué a la clínica, me tiré al suelo, llorando y suplicando a gritos que me atendieran lo más rápido posible, pues el dolor era insoportable. Sentía que mi cuerpo estaba colapsando, como si un incendio ardiera en mi interior, consumiéndome lentamente. Me hicieron una ecografía, pero una mancha oscura no dejaba ver claramente los intestinos o el apéndice. Para salir de dudas, los médicos decidieron realizarme un TAC abdominal. Fue entonces cuando recibimos el primer diagnóstico: apendicitis temprana. Debido a esto, me tuvieron que operar de urgencia. Cuando me dieron el diagnóstico, no pude evitar romper en llanto. Lloré casi por 2 horas seguidas. Sentía que algo dentro de mí se rompía, como si cada lágrima arrastrara los sueños que había construido con tanto esfuerzo. Pues sabía que, si me operaban, tendría que dejar de nadar por un tiempo, y todos mis proyectos deportivos durante los siguientes meses se verían muy afectados. Cada abrazada, cada madrugada en la que iba a entrenar, todo lo que había construido y que me había costado un sacrificio y disciplina parecía desmoronarse ante mis ojos. Era como ver cómo una parte de mí, de mi identidad, se me escapaba entre mis dedos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aunque el diagnóstico parecía claro, la realidad era muchísimo más grave, pues durante la cirugía los médicos descubrieron que mi apéndice había explotado días atrás. Todo el pus y la materia fecal que tenía el apéndice se había liberado dentro de mí y causaron una peritonitis generalizada. Lo más extraño es que nunca sentí los típicos dolores de una apendicitis, entonces no puedo decir de que fue negligencia médica. Más bien, cuando empecé a sentir dolor ya era demasiado tarde. El apéndice se estaba descomponiendo dentro de mí, infectando cada vez más mi cuerpo como una bomba de tiempo que había estallado, pero en silencio. La cirugía fue un salto al vacío. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Al despertar, el dolor seguía ahí, pero también estaba el alivio de saber de que había salido del quirófano. Pero en medio de la confusión hubo un momento en el que pensé que había muerto. Al abrir los ojos vi una luz muy brillante sobre mí y por un segundo creí que era la famosa luz al final del túnel. Luego me di cuenta de que era la luz de la sala de recuperación. Las primeras horas fueron críticas. Los médicos le dijeron a mi mamá que probablemente necesitaría ser trasladado a una UCI y que existía una alta posibilidad de que me tuvieran que volver a operar. Por eso, pasé las primeras 26 horas después de la cirugía al lado del quirófano, bajo una observación constante. Incluso, cuando me pasaron ya a una habitación, los médicos seguían hablando de la posibilidad de una UCI. Durante el segundo y el tercer día después de la cirugía, las cosas se complicaron aún más, pues empecé a retener líquidos, dejé de comer y vomitaba verde en cantidades alarmantes. En esos 2 días, hasta creí realmente que terminaría en una UCI, pues mi cuerpo no respondía y parecía que todo empeoraba. Pero todo cambió después de una noche que nunca olvidaré. Sudé intensamente, oriné mucho y vomité en exceso. Lo que botaba de mi cuerpo era algo indescriptible, algo tan horrible como si mi propio cuerpo intentara expulsar un veneno que lo estaba consumiendo. Tengo la hipótesis de que eran los restos de mi apéndice descompuestos y residuos de la infección que me dio, aunque los médicos aseguraron que me aspiraron todo.
A pesar de lo desagradable, esa noche marcó un antes y un después en mi recuperación. Pues algo sorprendentemente pasó. Al tercer día, mi cuerpo empezó a responder de una manera que ni los médicos esperaban. Mi condición mejoró tanto que descartaron la necesidad de llevarme a una UCI o de realizar otra cirugía. Esa sensación de mejorar cada día me devolvía la confianza. Para el quinto día después de la cirugía, ya estaba saliendo de la clínica. No había pasado ni una semana completa hospitalizado. Esa experiencia me dejó muchas cosas. Me enseñó que el cuerpo es más fuerte de lo que imaginamos, pero también que no debemos ignorar las señales que nos da. Cuando llegué a mi casa, empecé a investigar qué era realmente una peritonitis generalizada. Fue entonces cuando entendí lo bendecido que fui de haber sobrevivido, pues porque muchas personas no lo logran. Ahora, cada día que me levanto, valoro cosas que antes me parecían insignificantes, como el poder caminar, reír con mi familia y abrazar a quienes quiero. Esto que me pasó no solo fue una prueba para mi cuerpo, sino también lo fue para mi mente y especialmente para mi corazón. Hoy, después de haber pasado por ese momento tan duro, me siento muchísimo más fuerte y más agradecido, porque a veces las pruebas más duras nos recuerdan lo valioso que es estar aquí, lo valioso que es estar vivo.